Buenos días, sean todos muy bienvenidos a su canal del Señor Ingenierito. El día de hoy vamos a explicar un problema sencillo para entender la programación de redes, específicamente el problema de la ruta más corta. Sin más preámbulo, empecemos. Vamos a explicar el modelado matemático, el algoritmo de Dijkstra y finalmente vamos a comprobar nuestros resultados con el software QM, que es muy bueno para este tipo de problemas que se nos pueden presentar. Esta es la red o grafo, también llamado. La red está conformado por nodos o vértices o centros, ¿no? Que son todas estas circunferencias que estamos observando a continuación, ¿no? Este es el nodo 1, este es el nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5, nodo 6, nodo 7 y nodo 8. A su vez, cada nodo está interconectado con las denominadas aristas o flechas. En este caso, estas aristas o estas flechas están direccionadas y en una sola dirección, por lo que podemos decir que estas aristas o estas flechas están unidireccionadas. En el centro de la flecha de cada nodo se coloca un numerito. ¿Qué significa este numerito? Las conexiones entre dos nodos puede ser una distancia 4 metros, 4 kilómetros, 4 millas. Puede ser una unidad de tiempo, 4 minutos, 4 segundos, 4 horas. Puede ser una unidad de costo, 4 soles, 4 dólares, 4 euros. O puede ser una capacidad de flujo, etcétera. Puede tener otras mediciones según la naturaleza del problema práctico. Cuando realicemos una red en una aplicación práctica o en un caso práctico de la vida real. Entonces, nosotros podemos decir que en esta red existen 8 nodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y a su vez tiene, ¿cuántas aristas? Vamos a colocar aquí, tiene 8 nodos. Y a su vez, ¿cuántas aristas tiene? Aristas, conexiones, ramificaciones. Tiene un sinfín de sinónimos en realidad. ¿Cuántas aristas tiene? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene 11 aristas. Las aristas son las que están conectando nodo con nodo. Y como ustedes podrán apreciar aquí, estas aristas están en una sola dirección. Quiere decir que tú puedes ir del nodo 1 al nodo 2, pero no puedes volver del nodo 2 al nodo 1. No se puede. Hay un impedimento ahí, ¿no? Que las aristas son unidireccionales. Y en todas coincide que la dirección está desde el origen hasta la llegada, como se puede apreciar en las flechitas. Entonces, este problema, en realidad, estas redes tienen un sinfín de aplicaciones. Nosotros podemos modelar como una red distintas decisiones financieras, distintas situaciones económicas que se nos pueden presentar. Pero lo más común es que estas redes pueden usarse en conexiones eléctricas, electrónicas, de telefonía, de agua, de desagüe o incluso
se nos puede presentar en nuestra vida cotidiana, es decir, en el día a día, cuando nosotros tenemos que visitar distintos sitios alrededor de nuestra ciudad y nosotros cogemos una combi, una moto y no sabemos cuál es la secuencia a seguir con el objetivo de ir a la ruta más corta, quizá en distancia o quizá también en tiempo, para demorar menos en regresar a casa, ¿verdad? Entonces, estos nodos representan distintos sitios donde nosotros tenemos que ir, y aquí viene que comúnmente también se puede hacer esta aplicación en el turismo, ¿no? Que distintos turistas quieren visitar distintos nodos, en este caso 8, que son 8 lugares, y cada nodo, cada lugar tiene una distancia, tiene un costo, tiene un tiempo para llegar a ese destino. Entonces, en estos problemas de ruta más corta, siempre se establece la siguiente pregunta. ¿Cuál es la ruta más corta de 1 a 8? En este caso, en este ejemplo. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta, antes de resolver este problema, 3 cosas muy fundamentales. ¿Cuál es el nodo de inicio? Si nosotros estamos yendo de 1 hacia 8, independientemente de cuál sea el camino, porque nosotros queremos encontrar el camino más corto, entonces nuestro nodo de inicio es el nodo 1. ¿Y cuál es nuestro nodo final? Donde queremos llegar, nuestro destino final, el nodo final, que es el nodo número 8, porque queremos llegar al 8. Y a su vez, tú puedes transcurrir diversos caminos y te vas a encontrar con los nodos intermedios que están en el medio, valga la redundancia, de entre el nodo inicial y el nodo final. Estos son los nodos intermedios. El 2, el 3, 4, 5, 6, 7. Que tenemos a continuación. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, una vez que sepamos estas 3 cuestiones, que además sepamos cuántos nodos tenemos, cuántas aristas tenemos, y que a su vez sepamos las direcciones de estas aristas, ya podemos formular nuestro modelo matemático de la ruta más corta. ¿Cómo así? Pues bien, primero yo he seleccionado de este color celeste x12 y x13. Me estarán preguntando, ¿qué es x12, x13? Las variables de decisión para este modelo matemático es del tipo x y j, y esta es una variable binaria. ¿Qué significa? Que si esta variable es 1, la mercancía o el flujo, en todo caso, el flujo de la ruta más corta, va desde I hasta J. Va desde el nodo I hasta el nodo J. Y 0 si no se cumple esa condición. Entonces, observamos aquí nuestra figura. Nuestro nodo 1 es el nodo inicial y tiene 2 posibles salidas, hacia 2 y hacia 3. Entonces, estas 2 salidas que tenemos, la vamos a colocar como variables. x12, si el flujo de la ruta más corta va desde el nodo 1 hasta el nodo 2, y x13, si va de 1 hacia 3. Y a su vez aquí colocamos, vamos a suponer que este número que acompaña a la arista se trata de distancia, pero ya bien hemos dicho que puede ser costo, puede ser tiempo.
puede ser otra unidad de medición, depende del problema. Entonces, x12 tiene un costo de 4, una distancia de 4, por así decirlo, y x13 tiene una distancia de 3. Y ya terminamos con el nodo 1. Ahora empecemos con el nodo 2. El nodo 2 puede ir hacia 5. Entonces, esta variable va a ser x25, flujo de la ruta más corta que va desde I hasta J, x25. Ahora con el nodo 3. El nodo 3 puede ir a 4 o puede ir a 6. x34, x36, x34, x36. Y colocamos a su vez su arista, ¿no? Su distancia o su costo, que puede ser 12, 4. Ahora empecemos con 4, con el nodo 4. El nodo 4 puede ir a 6 y tiene una distancia de 2, puede ir a 7 y tiene una distancia de 20, o puede ir a 8 y tiene una distancia de 15. 2, 20, 15. Ahora el nodo 5. El nodo 5 puede ir a 7 nada más. Entonces x57 y tiene una distancia de 17. El x68. El x68 está referido si vamos del 6 hasta el 8. Solo tiene esta ruta, el 6, ¿no? Y tiene una distancia de 22. Y el 7, el nodo 7, solo puede dirigirse hacia el nodo 8 y tiene una distancia de 9. Y esta es nuestra función objetivo. Cada una de estas distancias representan los coeficientes de la función objetivo y cada una de estas sus variables. Y las variables justamente son 11 y coinciden con el número de aristas, porque está en una sola dirección. No es ida y vuelta, solo es ida sin retorno. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Se acuerdan cuando dije que teníamos que tener en cuenta el nodo de inicio, el nodo final y el nodo intermedio? Pues bien, en el nodo de inicio, ustedes pueden darse cuenta, este es el nodo de inicio, y el nodo de inicio tiene dos caminos. O puede irse por aquí, o puede irse por el otro lado. Pero como se trata de una sola ruta, no puede ir a las dos al mismo tiempo. Entonces, o bien el nodo 1 va hacia 2, o bien va hacia 3. Entonces, tenemos nuestra primera restricción del nodo de inicio. x12 más x13 es igual a 1. Solo uno de estos dos caminos se va a cumplir. Vamos a ir por uno de estos dos caminos. Luego tenemos la restricción del nodo de llegada, que es muy similar. El nodo de llegada, ¿cuáles son los el posible camino final hacia llegar al nodo de llegada? Mira, podemos llegar desde 7, de 7 a 8. Vamos a ponerlo en color rojo. Podemos llegar de 7 a 8. Podemos llegar de 4 a 8.
y podemos llegar desde 6 a 8. Entonces tenemos 3 posibles alternativas de llegada. Entonces aquí tenemos la alternativa llegando de 4 a 8, más la alternativa llegando de 6 a 8, y aquí la alternativa llegando de 7 a 8. Y solo una de esas 3 variables se va a activar. Solo podemos elegir un camino. Entonces, esta restricción es igual a 1. Es igual a 1, como se puede observar. Ahora, ¿qué sucede con los puntos intermedios? Por ejemplo, vamos a analizar el nodo intermedio 2. ¿Qué sucede si el camino, el flujo va desde el nodo 1 hasta el nodo 2? Quiere decir, llega al nodo 2 proveniente del nodo 1. Quiere decir que en este caso el flujo o la mercancía o lo que se traslade desde el nodo inicial hasta el nodo final está pasando por el nodo 2. Y si llega al nodo 2, lógicamente tiene que salir, porque no se puede quedar ahí estancado. Tiene que salir con una flecha roja. Entrando flecha verde, saliendo flecha roja. Quiere decir que para cada nodo intermedio, para un nodo intermedio, vamos a tener en cuenta entrada menos salida igual 0. ¿Por qué 0? Porque en caso del flujo o en caso de la mercancía que estemos trasladando llega hacia el nodo 2, no se puede quedar ahí. Tiene que salir obligatoriamente porque nuestro objetivo es que llegue al nodo número 8, no que se quede ahí. Entonces tenemos para nuestro nodo 2 x12, quiere decir si el flujo llega desde el nodo 1 hasta el nodo 2, sumamos, que es la entrada, y restamos la salida, que es x25. Y esto es igual a 0. ¿Qué pasa si el flujo llega al nodo 2? Si llega al nodo 2, la única salida que tiene es transportarlo hasta el nodo 5. Pero ¿qué sucede si el flujo no es por aquí? x12 va a ser 0, y como no llega el flujo al nodo 2, en consecuencia x25 también va a ser 0. Y de la misma forma se cumple la condición entrada menos salida es igual a 0, porque 0 menos 0 es 0. Como se puede apreciar, ¿no? Entonces, para cada uno de estos nodos vamos a tener en cuenta las entradas menos las salidas. Vamos a analizar otros nodos más. El nodo 3, por ejemplo. El nodo 3 podemos entrar desde el nodo 1. Estaba señalando la entrada de color verde. Podemos entrar desde el nodo 1, puede llegar el flujo y puede salir. Tiene dos opciones, tiene dos rutas de salida. Entonces tenemos esta ruta por aquí y le señalamos de color rojo. Y tenemos también otra ruta por acá.
también de color rojo. Entonces, al nodo 3 podemos llegar procedente del nodo 1. Entonces, la entrada es x13. Y las salidas pueden ser x34 o x36. Entonces, las entradas, la única entrada, le estamos restando las dos salidas. Quiere decir que si x13 se activa, si x13 es 1, 1 por 1 es 1, y para que sea 0, una de estas dos variables tiene que ser 1. ¿Y qué significa? Que el flujo va a salir por uno de estos dos caminos. Solo por uno, no los dos. Y así sucesivamente también sucede con el nodo 4, el nodo 5, el nodo 6 y el nodo 7. El nodo 4, ¿qué entradas tiene? Vamos a quitar los colores para que no se confunda. Si nosotros pasamos por el nodo 4, quiere decir que la única forma de llegar es de 3 a 4. Pintamos de color verde. Y las formas de salir del nodo 4 son 3 alternativas. O de 4 podemos ir a 6. De 4 podemos ir a 7. O de 4 podemos ir a 8. Entonces vamos a la entrada x34, le vamos a restar las salidas x46, x47 y x48. Y eso tiene que ser igual a 0. De la misma manera, si x34 se activa, 1 por 1 es 1. Una de estas tres variables también se va a activar para que 1 menos 1 sea 0. Entonces, quiere decir que si una de estas tres se activa, está entrando al nodo 1, al nodo 4 y del nodo 4 tiene tres posibles alternativas de salida y solo una de ellas es la óptima, ¿no? De la misma manera con el nodo 5. El nodo 5 podemos llegar desde 2 y podemos salir hasta 7. Entonces, x25 le restamos x57. Entrada menos salida, 0. El nodo 6 tiene dos entradas. O puede ser desde 3 o puede ser desde 4. Y tiene una sola salida. Una sola ruta de salida. Entonces, para el nodo 6, al intermedio 6, nodo intermedio 6, hay dos entradas. O puede ser desde 3, x36, o puede ser desde 4, x46, y tiene una única salida hacia 8, x68. Entonces, las entradas le quitamos las salidas y tiene que ser 0. Ahora para el 7. Para el 7 comprobamos que tiene una sola salida, pero tiene dos entradas. Tiene dos entradas. Entonces, tenemos x47 del nodo 4 al nodo 7, o también la otra entrada del nodo 5 al nodo 7, x57, y le restamos la salida x7, 8, del nodo 7 al nodo 8, ¿no?
Entonces, para solucionar ese modelo matemático tenemos que tomar en cuenta los tres criterios. Primero, para la función objetivo, tener en cuenta las aristas y los posibles caminos. En este caso, como son aristas unidireccionales, luego nodo de inicio, nodo de llegada, restricción de nodo de inicio, restricción de nodo de llegada y las restricciones de los nodos intermedios. Son tres tipos de restricciones. Entonces, ¿cómo lo colocaríamos en Solver? Vamos a datos, seleccionamos las celdas de las variables de estudio y las restricciones vamos a eliminarlas para ponerlas. Vamos a eliminarlas y las vamos a agregar. Nuestro problema queremos minimizar porque queremos encontrar la ruta más corta. Dice, cambiando las celdas de variables. Estas son las celdas de variables. Agregamos las restricciones. Tenemos dos tipos de restricciones. Las restricciones de igualdad agregamos y las restricciones de las variables que tienen que ser binarias. Pueden tomar el valor de 0, pueden tomar el valor de 1. Una vez que están nuestros dos paquetes de restricciones, colocamos método de resolución simplex y vamos a resolver. Entonces, la ruta más corta me da un total de 29. Y aquí está activando con el número 1 los flujos. Vamos a simbolizar los flujos en nuestro gráfico. El 1 tenía dos opciones de salida, o el 2 o el 3. Se ha ido por el 3, porque aquí se ha activado, ¿no? Si aquí se ha activado, si aquí se ha activado, quiere decir que de 1 nos dirigimos hacia 3. Vamos a colocar de otro color para que se pueda observar. Vamos a darle un grosorcito. Entonces, preferimos ir por el 3 para que sea nuestra ruta más corta. A su vez, esta variable también se ha activado de x36. ¿Qué quiere decir esto? Que de 3 va hacia 6. De 3 va hacia 6. En el nodo 4 ninguna variable se ha activado hasta el nodo 6. Aquí se ha activado. Del nodo 6 va al nodo 8. Y como ustedes pueden observar, ya llegamos desde el nodo 1 hasta el nodo 8. Y esta es la ruta más corta. De los distintos caminos que teníamos para llegar, esta es la ruta más corta. Y esto, el resultado también se puede representar de la manera 1. Del 1 vamos al 3, del 3 al 6 y del 6 al 8. Y esa es nuestra ruta más corta. Y eso nos da una distancia de 29. En este caso, si tratamos como distancias. También puede ser costo, tiempo u otra unidad. Esta es la ruta más corta. Ahora, si no tuviéramos el modelo matemático, diera la sensación que en distintos aspectos de nuestra vida nos toca adivinar,
nos toca suponer, nos toca el famoso tantear, ¿no? Así también pensaba una persona muy interesada en la investigación de operaciones y específicamente en la ciencia computacional Dijkstra. Dijkstra era un irlandés porque, lógicamente, valga la redundancia, había nacido en Nederland, Países Bajos. Para los conocidos Holanda, pero ya no se le puede llamar Holanda desde el año pasado, sino solo te puede referir a la tierra de los tulipanes como Países Bajos. Entonces, este científico es de ahí, de los Países Bajos. Dijkstra, bueno, dijo, vamos a tantear, pero vamos a tantear de una forma sistemática. De tal forma que creó su algoritmo, y su algoritmo es denominado algoritmo de Dijkstra. ¿En qué consistía este algoritmo? En primer lugar, él diseñó una tablita, bueno, vamos a darle la forma de tabla. Y vamos a centrarlo. Y en la parte superior colocamos todos los nodos que tiene esta red. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El nodo 8, la columna del nodo 8 se deja vacía. Y la columna del nodo 1 se coloca sus posibles caminos. Hacia 2, que tiene una distancia de 4, o hacia 3, que tiene una distancia de 3. De la misma manera con el nodo 2, que puede ir a 5 y tiene una distancia de 8. Ahora, para el nodo 3 puede ir hacia 4 y tiene una distancia de 12, o hacia 6 y tiene una distancia de 4. Dos alternativas. El nodo 4 puede ir a 6 y tiene una distancia de 2, puede ir a 7 y tiene una distancia de 20, o puede ir a 8 y tiene una distancia de 15. Para el nodo 5 puede ir a 7 y tiene una distancia de 17. Para el nodo 6 puede ir a 8 y tiene una distancia de 22. Y el nodo 7 puede ir a 8 y tiene una distancia de 9. Entonces, como vamos a empezar desde el nodo 1, nosotros tenemos esa alternativa por intuición, esa manía de tantear, ¿no? Entonces, ¿cuál ruta yo voy a preferir? ¿Esta, que camino 4 kilómetros, o esta que tiene 3 kilómetros? Entonces empezamos desde el nodo 1, eligiendo el camino más económico. Y el camino más económico es dirigirse hacia 3. Ese es nuestro camino más económico. Y a su vez aquí vamos a ir realizando ciertas anotaciones, que es nuestro acumulado. Como partimos del nodo 1, partimos del reposo, por así decirlo, no tiene acumulado alguno, parte desde 0. Entonces, como nosotros hemos elegido ir hacia 3, ya nuestro nuevo acumulado es 0 más 3. Entonces 0 más 3 es 3. Ya, coloqué mal. Entonces nos vamos al nodo número 3. Nos salteamos al nodo 3. Y aquí vamos a colocar nuestro acumulado. 0 más 3. Ahora, de 3 puedo ir pero una vez que haya seleccionado ir de 1 hacia 3, tengo que tachar todas aquellas alternativas que tengan como destino el número 3. En este caso no hay ninguna porque solo tiene una entrada. Ahora, observamos aquí el nodo 3. Podemos ir a 4 o podemos ir a 6. De nuevo, vamos por la ruta más económica. Ir a 4 es 12 kilómetros, 12
12 soles, 12 horas, etcétera, etcétera. E ir a 6 tiene, por decir, la distancia de 4 kilómetros. Entonces, vamos a elegir ir a 6. Pero una vez que elegimos ir a 6, tenemos que tachar, ya lo habíamos dicho, todas aquellas alternativas que tengan como destino el número 6. Mira, aquí tiene como destino, tiene como inicio 4 y destino 6. Tenemos que tacharla porque esa ya no representa una, ya no nos representa una alternativa. Entonces, vamos hacia el nodo 6. Vamos hasta acá, hasta el nodo 6. Y el acumulado es 3. Rayos, rayos, rayos. El acumulado es 3 más 4, 7. Y del nodo 6 podemos ir al nodo 8 y representa una distancia de 22 kilómetros. Y tachamos todas otras aquellas alternativas que tenían como destino el nodo 8. Entonces llegamos a nuestro nodo 8 con un acumulado de 7 más 22. Y esto es 29. Claro está que este algoritmo de Dijkstra se puede ir aumentando su complejidad en la medida que cada nodo tenga más entradas y tenga más salidas. Entonces, nuestra ruta más corta, según el algoritmo de Dijkstra, es ir de 1 hacia 3 de la misma manera que el modelado matemático, ¿no? Vamos de 1 hacia 3, de 3 hacia 6 y de 6 hacia 8. Y esa es nuestra ruta más corta. De forma simultánea vamos a hacer uso de nuestro software QM para comprobar que nuestro cálculo está bien hecho. Está QM, nos vamos a la alternativa Module, Networks, redes. Una vez que estamos en redes, vamos a File, New, y aquí ponemos Shortest Route, ruta más corta. Y acá te va a pedir, bueno, aquí le vamos a poner para identificarlo más rápido por números. Y aquí te pide Number of Branches. Number of Branches hace referencia a todas aquellas ramificaciones. Como estas aristas son del tipo unidireccional, de una sola dirección, tenemos 11 ramificaciones. Entonces vamos a colocar Number of Branches 11. También hacemos referencia que nuestro tipo de red es directa o en una sola dirección. Damos OK. Y aquí te da para completar todas aquellas 11 ramificaciones. Entonces, todos estos datos los vamos a transferir al software. Tenemos que del nodo 1 podemos ir al nodo 2 y eso tenía una distancia, bueno, aquí ya te marca distancia de 4. También del nodo 1 podemos ir al nodo 3 y eso tiene una distancia de 3 y así vamos llenando. Del nodo 2 podemos ir al nodo 5 y tiene una distancia de 8. Del nodo 3 podemos ir al nodo 4 y tiene una distancia de 12. Del nodo 3 al nodo 6 tiene una distancia de 4.
Del nodo 4 al nodo 6 tiene una distancia de 2. Del nodo 4 al nodo 7 tiene una distancia de 20. 20. Del nodo 4 al nodo 8 tiene una distancia de 15. Del nodo 5 al nodo 7 tiene una distancia de 17. Del nodo 6 al nodo 8 tiene una distancia de 22. Del nodo 7 al nodo 8 tiene una distancia de 9. Y todos estos números del 1 al 11 hacen referencia a las ramas que estamos haciendo. De tal forma que el software, el programa, va a identificar cuáles de estas 11 son las más idóneas, son las más óptimas para tener nuestra ruta más corta. Pero no hay que olvidar que tenemos que colocar el origen, que es el nodo 1, y el destino, que es el nodo 8. Y le damos resolver, solve. Cuando resuelve, me dice que las ramas, las ramificaciones más óptimas son las que coloqué en la posición 2, en la posición 5 y en la posición 10. ¿Y cuáles son estas posiciones? Que del nodo 1 va al nodo 3 y tiene una distancia de 3. Como empieza en 0, el acumulado es 3. 0 más 3, 3. Luego del nodo 3 va al nodo 6 y esto tiene una distancia de 4. El acumulado es 3 más 4, 7. Del nodo 6 al nodo 8 y culmina, y esto tiene una distancia de 22 y el acumulado es 7 más 22, 29. Y de esta forma comprobamos que nuestra solución de la ruta más corta es la correcta. De la misma manera pueden dejar sus consultas en el chat, su like, y dejo el archivo en la descripción para que lo puedan analizar y lo puedan interpretar a fin de que se pueda comprender, ¿no? Muchas gracias. Hasta aquí llegado el video del día de hoy. Tengan un buen día.